Buenos días, señorías. La contaminación es hoy el plato fuerte, parece ser, del debate en esta Junta General. Y como plato fuerte, desde luego, nosotros no tenemos ninguna duda, desde el Grupo Parlamentario Popular, que el ingrediente de este plato más oxidante y más dañino para Asturias en esta materia es, sin duda, la responsable de su gestión, que no es otra que la consejera de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. El Grupo Parlamentario Popular no somos sospechosos, desde luego, de no hablar claro sobre la gestión de esta nefasta consejera. Es la tercera vez en 2 años que se aborda una reprobación y algunos nunca nos hemos puesto de perfil. Los que hoy la proponen, hace 1 año decían que esta decisión residía en Javier Fernández y le pedían coraje y valentía para destituirla. Pero lo cierto es que todas las razones que se han expuesto hoy por parte del grupo proponente son las mismas que hace 1 año. Lo que sí parece es que se han dado cuenta que ni coraje ni valentía es lo que destaca el presidente de Asturias. En todo caso, hemos perdido 1 año. Otros socios históricos y compañeros de Gobierno con Areces decían también hace 1 año que no querían incitar a cambios en el Gobierno. Vamos, que no querían molestar al Gobierno porque, bueno, entre otras cosas, y al fin y al cabo, el Gobierno es Gobierno porque sus socios, Izquierda Unida, lo votaron al presidente y, como consecuencia de ello, la elección de esta consejera. Y otros, como ciudadanos, yo creo que no se atrevieron a reprobarla, pero esa es nuestra opinión. ¿Por qué no tenemos en el Grupo Parlamentario Popular ninguna duda en reprobar a esta consejera? Porque esta es la consejera de las trampas, es la consejera de los embustes, es la consejera de los líos y de los enredos. Pero que el árbol no nos impida ver el bosque. Nombrada por Javier Fernández y ratificada y mantenida por el presidente del Principado de Asturias, por el presidente Javier Fernández. La consejera lleva 14 años responsable de los residuos en Asturias. 14 años. Ha provocado un caos en los residuos de Asturias, en el plan. Estamos sin un plan de residuos por sentencias judiciales, por cierto, sonrojantes de la época de Areces, porque esta consejera es la misma de la época del señor Areces, después de engañar a diestro y a siniestro en el tema de lo que es o lo quiere ser, o quiere hacer con la macroincineradora. Y Javier Fernández o mira para otro lado o consiente. La consejera que manifestaba hace unos meses que las aguas del Cantábrico, la consejera que es la responsable de la gestión del saneamiento, decía que las aguas del Cantábrico tenían capacidad de autodepuración. O sea, la solución de la responsable del saneamiento decía que era el Cantábrico el responsable y que tenía capacidad para la autodepuración. La consejera que se opone frontalmente, engañando sin pudor a los asturianos, a que Asturias tenga alta velocidad, porque prefiere, figuradamente, el tren de la Bruja, el tren del PSOE, el tren de Trevín, el tren de Areces y el tren de Javier Fernández. Esa es la consejera que hoy estamos reprobando. La consejera presidenta de una sociedad, SOGEPSA, creada por Areces, donde se han cometido golfadas que ahora están siendo investigadas en los juzgados asturianos, con más de 50 millones de deuda y con 120 millones en avales. Esto supone para un presupuesto del Principado de Asturias el 6%, y esta consejera y su presidente son los responsables, y su presidente o consiente o mira para otro lado. Millones que seguramente tendremos que pagar los asturianos por la gestión de este Gobierno. La consejera presidenta de una sociedad pública que se ha gastado millones en crear suelo industrial en los proyectos megalómanos del señor Areces y que
está hecho todos ellos unos eriales sin vender un solo metro cuadrado. La consejera que todavía el pasado viernes nos intentó tangar a toda esta Junta General, engañar a esta Junta General, esgrimiendo correos electrónicos para parar una modificación legislativa que llevaba 3 años de retraso. Esa es la consejera que hoy estamos, si vamos a decidir, si vamos a aprobar su gestión o vamos a reprobar su gestión. Una ley con 3 años de retraso que intentó parar con un correo electrónico. La consejera que decía, y leo textualmente, hace unos meses, he puesto en marcha protocolos para cuando se producen valores altos y diseñado distintos niveles de alerta y prealerta, de manera que no hay precedentes en España. Somos líderes en España. Y cuando decía eso hace 3 meses, hace una semana, los avilesinos estaban con la cara tapada paseando por Avilés y no sabía lo que pasaba. Esta es la consejera. Y Javier Fernández o consiente o mira para otro lado. La consejera que lleva en el planes de calidad del aire más de 1 año de demora en la revisión de los planes de calidad del aire, que estamos hablando precisamente hoy de contaminación, porque como todo lo que toca y todo lo que hace, todo es humo. La consejera que desmiente la existencia de contaminación cuando se detectan valores que duplican los permitidos y de contaminantes altamente peligrosos como el metano, y dice que es mentira, lo desmiente, y es la responsable de que eso no ocurra. La consejera. Hasta el día de hoy, el presidente Javier Fernández ha consentido, por activa o por pasiva, las tropelías políticas de esta consejera a la que me he referido. A partir de hoy, Javier Fernández, manteniendo a esta consejera, no solo será cómplice, como lo ha hecho hasta ahora, de sus fechorías y del perjuicio que está provocando a esta región, será el principal responsable de mantener a esta nefasta consejera en todas estas cuestiones que he trasladado. Ya no vale esconder la cabeza debajo del ala, presidente. Mantener a Belén Fernández en el Consejo de Gobierno es justo. Lo contrario de lo que hoy se va a votar en esta Junta General es aprobar su gestión. Y, por tanto, será usted, a partir de hoy, el principal responsable de las fechorías que siga cometiendo esta consejera. Gracias.